Bienvenidos a nuestro sermón que hemos preparado para este 16º domingo del tiempo de Pentecostés. Les invito para que se pongan de pie y la bendición que viene del cielo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. El texto que usaremos de referencia para la meditación en este domingo está tomado según San Mateo, el capítulo 18, los versículos del 15 al 20. Así nos dice la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Este es el pasaje que vamos a meditar. Les invito para que se sienten. Estimados hermanos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este pasaje que nos congrega en este domingo nos trae un tema especial. Hermanos, este es el amor que demostramos por las almas. Nosotros como luteranos confesionales, en el momento de estudiar la doctrina de manera esquematizada, es decir, doctrina por doctrina, tenemos una herramienta muy útil. Les hablo del catecismo menor. Es importante que usted y yo como luteranos confesionales aprendamos de que en el catecismo encontramos 5 partes importantes que hablan de toda la doctrina bíblica. Estas 5 partes importantes como los mandamientos, el credo, los sacramentos, la oración y el uso de las llaves tienen que ver con toda nuestra vida de cristianos. Pero hoy nos congrega el último punto, hablando del oficio de las llaves. Y es muy importante que nosotros aprendamos a manejar este oficio de las llaves porque es la manera de aplicar bien la ley y el evangelio. Si aplicamos bien la ley y el evangelio con estas llaves, pues vamos a evitar de que en nuestras congregaciones hayan divisiones. Vamos a dejar de hablar en contra del hermano y así evitamos pecar en contra del 8º mandamiento. Y una vez más, estamos cumpliendo ese legado de nuestro Dios, que mostremos ese amor entre hermanos. ¿Y cómo lo mostramos? Pues teniendo en cuenta la amonestación fraternal. Usted y yo tenemos personalidades diferentes, pero estas han sido afectadas por el pecado. Por eso es que somos altivos, somos mal pensados, tomamos todo en mal sentido y es aquí donde es muy difícil nosotros comunicarnos con el otro y no solamente esto, sino poder entender qué es lo que sucede con el hermano en la fe. Pero esto sucede por el pecado que habita en usted y habita en mí, y aquí somos iguales. San Pablo, en la carta a los Romanos, el capítulo 7, versículo 18, nos dice que el pecado que mora en nosotros no nos deja hacer lo bueno. Y es por esto que no podemos olvidar que usted y yo por naturaleza somos altivos, por naturaleza somos mal pensados,
por naturaleza, no nos gusta que nos exhorten. No nos gusta que otro esté opinando sobre nuestra vida o sobre lo que haya pasado en nosotros. Y esto sucede por el pecado. Pero no solamente Pablo habla de esto. En el Antiguo Testamento también se muestra cuál es nuestra naturaleza pecaminosa y lo podemos leer en Isaías, capítulo 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es muy claro el mensaje para este domingo y lo primero que vamos a recordar con la palabra de Dios hoy es que usted y yo somos igual de pecadores. Usted y yo somos tentados de la misma manera. Usted y yo caemos en los mismos pecados. ¿Y cómo nos vamos a ver usted y yo cara a cara? Como miserables pecadores que somos, mereciendo el castigo eterno en el infierno. Pero las Escrituras en el día de hoy también nos ponen en el mismo nivel de la misericordia de Dios. Nuestro contexto, en Mateo capítulo 18, versículo 11 nos dice, mas el Hijo del Hombre ha venido a salvar a lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Usted y yo. Y es por esto que usted y yo estamos al mismo nivel confesando que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es nuestro Salvador y que por amor a nosotros vino a este mundo a rescatarnos. Nosotros, ovejas perdidas, nosotros que dejamos que nuestra carne muchas veces guíe nuestras vidas. A Él no le importó dejar su trono de gloria y venir y no pecar y llevar esa vida perfecta por amor a usted, por amor a mí. Cuenta la historia bíblica que Jesús iba camino a Jerusalén y ya era su último viaje. Iba a Jerusalén para sufrir, morir en manos de los sacerdotes, de los escribas, de los fariseos. Pero era necesario pasar por Samaria, pero los samaritanos no le dejaron pasar. Y nos dice el relato bíblico en Lucas capítulo 9, los versículos 54 y 56, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y aquí vemos un ejemplo, cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a salvarnos, vino a salvar nuestras almas. Usted y yo que hemos pecado en contra del octavo mandamiento, porque muchas veces sabemos el pecado del hermano en la fe y no se lo decimos a él, sino que se lo contamos a otros y hacemos un chisme. Usted y yo hemos pecado en esto. Usted y yo hemos dicho muchas veces la expresión, no le voy a mostrar el pecado al hermano porque no quiero meterme en problemas. Y cuando tenemos esta actitud, estamos pecando en contra del tercer mandamiento porque no estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos manda. Pero Jesús, por amor a usted, por amor a mí, que vino a salvarnos, Él sí usó las llaves perfectamente. Él sabía muy bien abrir el reino de los cielos para aquellos que se arrepentían y cerrarlo para los que no se arrepentían por su pecado. Y aquí vemos cómo enfrentó el pecado de Jacob y Juan y les mostró que ellos estaban pecando y merecían el castigo en el infierno. Ellos no eran mejor que los samaritanos. Por eso Él les dice, ¿ustedes de qué espíritu son? Pero Jesús hizo esto por amor a usted, por amor a mí. Y es por esto que hoy somos perdonados.
de nuestro pecado en contra del 8º mandamiento y en contra del 3er mandamiento. Pero también nuestro Señor Jesucristo vino a salvarnos, salvar nuestras almas, como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 9. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya el Padre descargó toda la ira sobre Jesús en la cruz. Y esto es beneficioso para usted y para mí, porque hoy somos perdonados. Hemos sido comprados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, la resurrección de Cristo nos trae un gran beneficio a usted y a mí. Y es que estamos vivos espiritualmente, y al estar vivos espiritualmente quiere decir que podemos dar el amor ágape. Y cuando nosotros tenemos el amor ágape, este amor fraternal va a hacer que nosotros podamos ir y predicar a otros el mensaje de salvación, llamándolos al arrepentimiento, llamándolos a que en verdad no se vayan a perder en las profundidades del infierno. Las lecturas para este día son muy gráficas con este tema. Podemos ver cómo usted y yo estamos llamados para buscar al hermano que está siendo zarandeado por el diablo. El Salmo 51, Salmo de David, él mismo está mostrando cómo él pecó, cómo él merecía el castigo eterno en el infierno por haber asesinado a Urías, esposo de Betsabé, y también por haber cometido adulterio. Y sabe que merecía David, pues la ley lo condenaba a muerte. Pero él en este salmo también muestra de la misericordia que vivió de parte de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios envió al profeta Natán para poder mostrar su pecado. En la primera lectura hablamos del profeta Ezequiel. Miremos cómo Dios le llamó a él para que predicara la ley, para que mostrara el pecado a su pueblo. Y hoy estamos usted y yo también llamados para hacer esto. Usted y yo que ya conocemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor del Padre, de cómo el Espíritu Santo nos fortalece, estamos llamados para poder ir y animar, buscar, traer las almas, las ovejas que se han perdido. Es increíble, es maravilloso cómo nuestro Dios usa a un hombre pecador, a una persona pecadora como usted y como yo, pero que somos penitentes, a buscar a otros pecadores que están impenitentes. Y ese es el trabajo que nuestro Dios quiere que hagamos. Y es por esto que no podemos perder de vista lo que también Dios le dijo al profeta Ezequiel, que si él no le predicaba al pueblo la ley, que si no le mostraba su pecado, él iba a ser responsable de esas almas. Y eso mismo va para usted y para mí. Si nosotros no mostramos la ley al hermano que está caído, que está siendo zarandeado por el diablo, y va al infierno, usted y yo somos responsables de esa alma. También podemos ver con el profeta Ezequiel en esa lectura, y es muy importante que la vuelvas a checar, porque allí nos da esas instrucciones, que si esta persona no se arrepiente, pues realmente no va a ser perdonada. Y es acá donde se cierra el reino de los cielos para esta persona que quiere vivir en pecado, quiere seguir practicando el pecado. Pero usted y yo vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y esa sabiduría vamos a tomarla primero de Gálatas, el capítulo 6, versículo 1, que nos dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Esto
es un mensaje para espirituales como usted y como yo, que el Espíritu Santo vive en nosotros, que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Y es así como nosotros, para poder sentarnos al lado del hermano que está caído, primero necesitamos reconocer que también somos pecadores, que no somos más que ellos, y poner a Jesucristo en la mitad, entre el hermano y yo. Por eso el texto para el día de hoy nos dice que donde hay 2 o 3 reunidos y se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, ahí está Jesús. Él está respaldando esta amonestación fraternal. Él está detrás de nosotros, animándonos, buscando que nuestro hermano se arrepienta. Y es por esto que, siendo espirituales, teniendo el respaldo de Jesús que está en medio de nosotros cuando estamos tratando al hermano caído, el primer paso que vamos a hacer es llamarlo a solas. Y otra vez, ¿por qué lo vamos a llamar? Por un pecado que sea evidente, no por algo que me contaron, no por algo que no soy testigo, por algo que yo sé. Y es un pecado que está en contra de los mandamientos, que está en contra de los 10 mandamientos de Dios, no en contra de mi conciencia, no en contra de cualquier mandamiento del hombre, sino del mandamiento que viene de Dios. Si el hermano se arrepintió, como dice el texto bíblico, hemos ganado al hermano. Si no, pues la Biblia nos anima para que vayamos y busquemos 2 o 3 testigos. Y es muy importante saber a quién vamos a escoger. Que sean hermanos maduros en la fe, que conozcan las Escrituras. Y esto lo hacemos no para meternos en la vida privada del otro. Lo hacemos porque nuestro Dios manda estos pasos, y segundo, porque somos espirituales y queremos que esa persona se arrepienta. Si la persona se arrepiente, hemos ganado a un hermano. Si no, pues no hace parte del cuerpo de Cristo, porque la impenitencia hace de que la persona salga y no pertenezca al reino de los cielos, no pertenezca a ese uno que es la iglesia. Y si persiste la impenitencia, pues la Biblia nos dice que dirlo a la iglesia. Y esto no quiere decir que vamos a avergonzar públicamente al hermano. Esto no quiere decir que lo vamos a poner en un paredón a gritarle cosas. Ustedes saben que como iglesia visible siempre hay un orden. En nuestro caso está el concilio o el grupo encargado de hacer los llamamientos en la iglesia. Esos son los que representan a toda la iglesia. Esos son los que representan a los niños, a las damas, a todo el total de la iglesia. ¿Y ellos qué van a hacer? También el mismo trabajo, buscar al hermano que está caído. Y si no se arrepiente, pues la Biblia dice, téngalo como un gentil y un publicano. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un incrédulo. Todo esto, el Espíritu Santo nos lo está enseñando hoy en nuestra vida de santificación. Y no podemos olvidar una nota final. La primera está en en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué significa el probarse? Nosotros antes de tomar del sacramento necesitamos saber si estamos arrepentidos de nuestros pecados. Si cuando empezamos los pasos de la amonestación fraternal y el hermano o la hermana en la fe no se ha arrepentido, pues hay que aconsejarle de que no tome la Santa Cena porque está tomando juicio para sí. Y el otro punto que aprendemos con toda esta enseñanza del oficio de las llaves para este día es que cuando se cierra el reino de los cielos para alguien por su impenitencia, ya no pertenece a la iglesia invisible. Puede seguir viniendo o perteneciendo a la iglesia visible, pero no será salvo.
Y por eso es importante que recordemos que si somos impenitentes, no andemos de iglesia en iglesia justificando nuestro pecado. Pidámosle al Señor que nos dé humildad. Pidámosle al Señor que la palabra de Dios nos guíe. Pidámosle al Señor que seamos espirituales. Y si somos espirituales, pues vamos a entender que entre todos necesitamos ayudarnos para juntos llegar al cielo. Que el Espíritu Santo te conceda eso a ti y a mí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.